Hoy quiero contarles un mensaje que recibí relacionado con las elecciones presidenciales en Colombia. Este mensaje lo recibí a través de un sueño y, para serles muy sincera, primero dudé mucho en grabar este video porque normalmente yo en mis redes sociales nunca hablo de política. Bueno, y realmente no voy a hablar de política, y justamente en el momento en que voy a publicar este video ya va a estar el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, porque justamente no quería que este video fuera algo que influenciara a las personas a votar o no por un candidato, que eso es lo que menos quiero. Lo que quiero es transmitirles el mensaje que recibí, el análisis y la reflexión que me llegó, porque el sueño está relacionado con una historia de la Biblia. Entonces, pues la verdad aprendí muchísimo, aprendí demasiado durante esta etapa de elecciones presidenciales. Oré muchísimo por Colombia y a partir de esas oraciones me fueron llegando algunos mensajes y algunas respuestas. Siento que crecí mucho en esta etapa de elecciones presidenciales, y aunque dudé mucho en grabar este video, mi ser interior y en conexión con Dios me dijo que sí, que lo debía grabar, que era un mensaje importante para dar a las personas. Entonces por eso lo comparto con ustedes el día de hoy. El sueño es bastante corto, pero realmente lo importante no es tanto lo que ocurre durante el sueño, sino el mensaje y el análisis que viene detrás del sueño. Entonces les cuento un poco de contexto. Ese día yo estaba orando por Colombia, estábamos empezando esta etapa de elecciones presidenciales. Me acuerdo que ese día oré con mucho fervor, con mucha devoción por Colombia, y me acuerdo que hasta ese día se me aguaron los ojos en la oración por Colombia. Ese día yo envié muchos rayos de luz a Colombia, rayos de amor, de sanación, eh, y pidiéndole a Dios también que como sociedad evolucionáramos y que nos llenáramos de mucho amor. Bueno, fue realmente una oración muy bonita. Entonces, listo, hasta ahí bien, y ya esa noche me acosté a dormir. Y resulta que esa noche tuve un sueño. Entonces el sueño, para no hacerlo muy largo, porque lo importante, como les cuento, es el análisis que viene por la historia que representa, que es una historia de la Biblia. El sueño primero fue súper nítido, y para los que han visto videos anteriores en los que he hablado de sueños con mi papá, ha sido ese nivel de nitidez, de ese nivel en los que tú sientes que estás realmente en ese lugar. Y yo estaba en una época de antes de Cristo, pues la arquitectura de las casitas y todo el ambiente era tal cual como en esas películas de la Biblia, de historias de antes de Cristo. Entonces, bueno, estaba yo ambientada en ese lugar, y el sueño termina en que yo estoy en un barranquito, en una colinita verde, y veo cómo se va incendiando una ciudad, pero yo no tengo miedo. Yo no sé si en ese momento soy yo, pues Laura Quintero, pero yo era un observador ahí en la colinita viendo cómo se destruía la ciudad. Y me acuerdo que vi muy puntualmente una estructura que tenía como 3 pisos, que entró en fuego y cayó. Y me acuerdo perfectamente del sonido cuando esa estructura se cayó y que la ciudad entró en llamas. Yo nunca sentí miedo de que la ciudad estuviera en llamas, sino que ahí mismo me susurraron al oído las siguientes palabras: Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue así demasiado palpable, demasiado literal, Sodoma y Gomorra. Entonces ahí me desperté. Yo me quedé pensando, y yo, ay, ese sueño tan nítido, Sodoma y Gomorra. O sea, yo, ¿por qué habré soñado con Sodoma y Gomorra? Nunca, pues algo como que hubieran mencionado esas historias en alguna conversación. No, pues como que yo no tenía por qué estar soñando con Sodoma y Gomorra en términos lógicos. Y yo ahí mismo entendí que el mensaje tenía que ver con Colombia, que era pues que yo el día anterior había estado orando por Colombia. Entonces yo quería entender muy bien cuál era el mensaje detrás de ese sueño, y ya cuando me desperté entré en oración y meditación para preguntar a Dios, a la divinidad, al universo, como le quieran llamar, cuál era la interpretación de ese sueño.
porque si se interpreta de forma muy literal, de pronto hubiera podido pensar, ah, no, me tengo que ir de Colombia o se va a destruir Colombia. Pues digamos en el sueño, pues yo estaba en la colinita viendo cómo se caía esos edificios y cómo se iba incendiando. Entonces, pero yo nunca sentí miedo y también cuando me desperté y entré en oración nunca sentí miedo. Entonces ahí me llegaron varias respuestas en esa oración y meditación. Primero que no tenía que ver con que me tuviera que ir de Colombia y tampoco con que Colombia se fuera a destruir, pero sí me llegaron pues como dos señales. Entonces la primera era que me leyera toda la historia de Sodoma y Gomorra, las historias de la Biblia, y la otra palabra que me llegó fue Bukele. Entonces listo, yo ahí ya pues dejé de orar y meditar, me leí las historias de Sodoma y Gomorra que se las voy a compartir en resumen, y también por eso va derivado como todo el análisis. Es que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que vivían en plena maldad y en plena, o sea, como llamado en términos religiosos, en pecado. Entonces era como una maldad tan grande, tan impresionante, que Dios decidió destruirlas. Fue como un punto en el que incluso Dios le dijo a Abraham que Sodoma y Gomorra habían llegado al límite de maldad y que en ese límite de maldad ya había decidido destruir esas ciudades. Y entonces, como también me llegó la palabra Bukele, entonces empecé a leer mucho sobre él, pues yo ya sabía quién era Bukele, que para quienes no sepan es el presidente de El Salvador. Empecé a leer mucho sobre él y qué pasa con él, que él se dedicó a vencer toda la criminalidad, las bandas criminales de El Salvador, encerró a todos los criminales y hoy en día El Salvador es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Entonces yo entendí que el sueño estaba relacionado con eso, no de que se fuera a destruir Colombia, sino que se tenían que destruir las estructuras malignas que han estado dominando en Colombia, que han estado con mucha fuerza, que han estado sobreviviendo en Colombia por tanto tiempo. Estructuras de malignidad, de pecado, a tal punto que ya llegaron al límite. Que digamos, pues para el contexto colombiano, pues todos sabemos que son los grupos al margen de la ley, como las FARC, ELN, etc. Entonces entendí que el mensaje era que para Colombia lo que venía era un Sodoma y Gomorra para esos grupos criminales, así como en El Salvador Bukele hizo eso con las bandas criminales. Entonces ese sí fue un mensaje ya muy claro para mí, y en el momento en que interpreté eso y pedí a Dios si esa sí era la interpretación correcta, inmediatamente me salió en redes sociales Abelardo de la Espriella hablando justamente con mucha firmeza que él ya no iba a negociar con ningunos criminales, con ningunos grupos al margen de la ley, sino que ellos debían pagar por todo lo que habían hecho. Entonces ahí entendí el mensaje que me estaban mostrando y pues como esa interpretación de por qué o para qué era un líder como Abelardo el necesario para Colombia, y es justamente porque para que pueda existir ese Sodoma y Gomorra con las bandas criminales que hay en Colombia, se necesitaba un líder así de fuerte y así de firme, que no va a entrar ya a negociar, sino a hacer literalmente un Sodoma y Gomorra, como Dios destruyó estas ciudades que estaban en plena maldad y pecado. Y siento que aprendí mucho con este mensaje, porque cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de la vida espiritual en general, siempre se habla mucho del perdón y obviamente del amor. Entonces pareciera contradictorio pero ¿cómo vamos a llegar a la paz a través de la guerra? Pues como combatiendo las bandas criminales. Bueno, más adelante hago un video específicamente sobre el perdón, pero puede llegar como esa confusión mental de, pero ¿cómo? Si antes estamos buscando la paz, ¿cómo vamos a atacar a las bandas criminales? Y debería es como llegar a la paz.
Y algo que también entendí es que, digamos, hablando aparte del perdón, que es un video que haré después sobre el verdadero significado del perdón, es que acá lo que estamos viendo y como Dios destruyó Sodoma y Gomorra eran sociedades que realmente ya no tenían salvación, que estaban en una maldad profunda, y algo muy importante era que no tenían ninguna intención de arrepentirse de lo que estaban haciendo, ninguna intención de cambiar. O sea, antes les enorgullecía esa maldad en la que vivían, ese vanagloriar el ego, y fue como un punto en que realmente, a ver, hay un perdón cuando hay un arrepentimiento real, cuando hay un deseo del alma de cambiar, de mejorar y de salir adelante. Pero cuando realmente no existe la mínima intención de cambiar, ni la mínima intención de arrepentirse o de cambiar los actos o de hacer las cosas diferentes, ahí es cuando ya entra la impunidad. Y es por eso que ahí Dios nos muestra con Sodoma y Gomorra esta destrucción de estas ciudades, que lo podríamos llevar como al mundo coloquial, dichos como de que lo que no sirve que no estorbe, ¿cierto? Y llevarlo a ámbitos muy normales como en nuestro día a día, en la empresa, en nuestro trabajo, que si hay un empleado que realmente no hace nada, no aporta nada, o que incluso llegue a hacer un fraude o a robar a la empresa, pues al empleado hay que despedirlo. Entonces no se trata como de mezclar el tema del perdón, pues como una cosa es perdonar a las personas, bueno, ya luego haré un video del perdón, sino que es en este sentido donde realmente no hay una intención de arrepentirse ni de cambiar. Y entendí por esto que el líder que necesitaba en este momento Colombia era Abelardo de la Espriella, por esa firmeza hacia los grupos armados. Luego de este sueño, de todo este análisis, la interpretación con la historia de Sodoma y Gomorra, bueno, y como yo todo este tiempo he venido orando por Colombia, en una de mis oraciones, y también le pregunté directamente ya a Dios, la divinidad del universo, si efectivamente mi interpretación era correcta y si nuestro presidente iba a ser Abelardo de la Espriella. Y sí recibí respuesta. Y esa respuesta que recibí fue que sí, que Dios eligió a Abelardo de la Espriella, que él lo había elegido para ser el próximo presidente de Colombia y que era la persona que Colombia necesitaba en su momento histórico de hoy para poder hacer ese Sodoma y Gomorra con las entidades y estructuras malignas que hay en el país. Entonces eso fue una revelación muy bonita para mí, la verdad nunca me había pasado. Yo he recibido en general muchos mensajes, muchas eh, revelaciones, llamémoslo así, de mi propia vida, de mi propio proceso, de cuándo tomar decisiones, cuándo no tomar decisiones, pero nunca se me había revelado algo relacionado como al colectivo, pues como a Colombia o Antioquia o la humanidad, no, pues nunca se me había revelado como algo colectivo. Siento pues fue algo muy nuevo para mí, en lo que sigo aprendiendo muchas cosas, porque bueno, también haré un video al respecto. Es muy distinto la evolución a nivel individual que la evolución a nivel colectiva, a nivel de conciencia colectiva. Entonces bueno, fue muy bonito para mí esa revelación y quisiera darles un mensaje adicional, pero no sé si este video me está quedando demasiado largo. Si me está quedando muy largo, hago un video aparte, pero pues como esta revelación, llamémoslo, me llegó muy al principio, pues todavía no había ocurrido la primera vuelta ni nada, incluso en las encuestas eh, de la Espriella todavía estaba por debajo de Paloma. Entonces yo estuve pues como muy pendiente de todo ese proceso, pues de ver cómo fue creciendo, cómo luego pasó a segunda vuelta, etcétera. Durante todo este tiempo estuve también orando mucho por Colombia, eh, y en ese sentido también empecé a ver muchísimos ataques que empezó a recibir Abelardo relacionados a su pasado, a las personas que defendió en el ejercicio de su profesión como abogado, ataques pues impresionantes. Y como yo nunca dejé de orar por Colombia, en una de mis oraciones también pregunté sobre eso y
me llegó una respuesta súper linda. Fue como una comunicación en donde me dijeron: recuerda la historia de Moisés. Y eso me pareció hermosísimo. No sé si ustedes conocen la historia de Moisés, pero Moisés fue el elegido por Dios para llevar a su pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero hay algo muy interesante, o que tal vez muchas personas no conocen de la historia de Moisés, y es que Moisés en su juventud mató a una persona. Entonces, claro, todos diríamos: ¿por qué Dios iba a elegir a alguien que mató a una persona? Pues porque lo iba a elegir para ser el que llevara al pueblo a la tierra prometida. Entonces acá, pues como con Abelardo, ocurre lo mismo con esos ataques. Y me llegó ese mensaje tan lindo de: bueno, es que ninguno es perfecto, nadie es perfecto. Y si tú miras, por ejemplo, los discípulos de Jesús tampoco eran perfectos. Nadie es perfecto y nosotros tampoco somos perfectos. Y si tuviéramos que esperar a ser perfectos para que Dios nos elija para algo, Dios no nos elegiría para nada. Entonces eso fue un mensaje muy hermoso, porque Dios es nuestro Padre, somos hijos de Dios y Dios siempre nos está eligiendo para su voluntad. Dios tiene un plan para todos nosotros, y el hecho de que vayamos a Dios, el hecho de que sigamos la voluntad de Dios y que Dios tenga un plan para nosotros, eso no nos hace perfectos, ni nos hace perfectos a nosotros, ni Moisés era perfecto, y en este caso pues Abelardo de la Espriella tampoco es perfecto, pero independientemente de esa no perfección, Dios lo eligió para ser el presidente de Colombia. Y ese fue otro de los mensajes muy lindos que me llegó. Y bueno, también por eso es que creo que crecí muchísimo en estas elecciones presidenciales, porque pues estuve orando muchísimo, estuve evidenciando muchas cosas, entendiendo muchas cosas, pero no desde leer las redes sociales o leer las noticias, sino en oración con Dios, que me empezaron a llegar muchos mensajes de información, y realmente fue algo muy bonito para mí. Específicamente sobre las elecciones presidenciales, me gustaría también dejar este mensaje, y es que nosotros, como seres individuales, cada uno de los colombianos, nosotros no vemos el mundo como es, que recordemos, nosotros no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos nosotros. Y a partir de cómo somos nosotros, nos creamos una imagen mental de cada candidato. Entonces, lo que nosotros interpretamos de quién es Iván Cepeda es nuestra propia interpretación y no es la verdad absoluta. Igual, lo que tengamos en nuestra mente sobre Abelardo de la Espriella es nuestra interpretación mental y no la verdad absoluta, porque no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Entonces, pues ya como les conté en el video anterior, de esta revelación que tuve, pues o este mensaje que tuve sobre que el presidente era Abelardo de la Espriella, pues más allá de que desde la interpretación mental de cada ser humano, de cada individuo, haya cosas en las que estemos de acuerdo, en las que estemos en desacuerdo, solamente Dios conoce la verdad absoluta, y solamente Dios sabe para qué y por qué eligió a esta persona para ser nuestro presidente. Entonces, más allá de empezar pues como a criticar pues o atacarnos entre nosotros mismos, entre los colombianos, de si es mejor uno, si es mejor el otro, de que uno odia al otro o que está atacando al otro, más allá de generar ese odio dentro de nosotros mismos, es tener súper presente que esa imagen que tenemos del candidato es una imagen mental creada por nosotros mismos, que nosotros no conocemos la verdad absoluta. Y algo muy importante es que esa imagen mental, que esos argumentos que cada uno dio durante la campaña, donde quería defender a su candidato, donde quería convencer al otro de votar por uno o por el otro, la gran mayoría de nosotros siempre lo hizo pensando en lo mejor para Colombia. Entonces, que ahora que ya está el resultado, pensemos eso, lo que todos queremos es lo mejor para Colombia. Si ya el presidente es el que es, Abelardo de la Espriella, no nos quedemos en ese argumento ni en el odio, sino justamente en el sentido de por qué se daban esos debates, porque cada uno quiere lo mejor para Colombia o tenía miedo también
de que algo malo le pasara a Colombia. Entonces justamente conectémonos es con ese amor a Colombia, con ese querer lo mejor para Colombia, y que desde nuestro día a día cada uno de nosotros realmente construyamos una Colombia mejor, porque una Colombia mejor no la construye simplemente el presidente, el vicepresidente o el gobierno, sino cada uno de los colombianos con nuestras acciones diarias, con cómo trabajamos, con cómo nos relacionamos con otros. Entonces creo que pues es ya momento de pasar la página del odio y del rencor hacia el candidato que haya sido el elegido o el no elegido, o si la izquierda o si la derecha, sino ya conectarnos con lo que es, con lo que fue la voluntad de Dios, con lo que fue la decisión de presidencia, y que realmente nos dediquemos a crear entre todos una Colombia más próspera, más amorosa, más incluyente, y que evolucionemos todos juntos como sociedad.